Seguimos a través de Enlace Regional RCR, Red de Comunicación Regional. Estamos transmitiendo directamente en nuestra central informativa, plataforma principal. Estamos ubicados en Lima, ciudad capital de la República. Agradeciendo a las estaciones de radio y de televisión que nos permiten ingresar a distintos puntos del territorio nacional. Nuestro siguiente invitado es el señor Daniel Camas, ¿no? Presidente de los Premios Proactivo 2021, ¿no? En su momento ha sido viceministro de Energía. Señor Cama, qué gusto saludarlo. Gracias por atender la comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable. Buen día. Buenos días, un gusto estar con ustedes. Comencemos por el lado positivo, mirando las cosas positivas, ¿no? Hace unos días tuvo lugar la cuarta edición de los Premios Proactivo 2021, ¿no? Que es un reconocimiento, ¿no?, al trabajo y las buenas prácticas realizadas por empresas del sector minero energético en materia de innovación, ¿no? Y qué mejor, ¿no?, que en estas circunstancias, ¿no?, que estamos viviendo, que se conozca que existen buenas prácticas, ¿no?, en la gran minería, en la minería responsable, ¿no?, y que estas, de una otra manera, brindan, ¿no?, oportunidades, pero también generan innovación, ¿no? Coméntenos un poco cuáles han sido los alcances, cuáles son las empresas que han sido galardonadas en esta oportunidad, ¿no? Sí, efectivamente. Mira, en esta oportunidad hemos llevado a cabo la cuarta versión de Premios Proactivo, que sin duda ya se ha constituido en una plataforma que efectivamente, como lo has mencionado, da mucha visibilidad a todo el trabajo que se hace en el sector minero energético, ¿no? En contribución, obviamente, principalmente a las áreas donde se desarrollan estos proyectos o estas operaciones, ¿no? En este año, un poco atendiendo a la problemática vigente, le hemos denominado a los premios proactivos todo el desarrollo de innovación asociados al problema sanitario, obviamente originado por la pandemia que todos conocemos, al cambio climático, por ejemplo, y al desarrollo económico, ¿no? Entonces, lo que hemos buscado es que en esta oportunidad las empresas puedan presentar sus desarrollos justamente en estos tres ámbitos, pero desarrollos que además tengan que ver mucho con el concepto de innovación y que sean sostenibles en el tiempo, ¿no? Para que efectivamente generen un efecto multiplicador. La gran satisfacción que hemos tenido es que en esta versión hemos obtenido un récord, digamos, de premios presentados. Se han presentado aproximadamente 73 proyectos, ¿no?, en su total, y dentro de ellos la premiación, los que han tenido el primer lugar en los distintos disciplinas que tenemos para estos premios, ha sido primero un gran proyecto en la categoría minería, que es denominado sistema agrominero, ¿no?, para una minería sostenible que beneficia a la agricultura. Esto es un claro ejemplo del trabajo conjunto, ¿no?, de que efectivamente pueden coexistir la minería y la agricultura, ¿no? Este es un proyecto presentado por Anglo American Quellaveco en la zona de Moquegua, ¿no?, que consiste en la construcción de una presa y que es capaz de abastecer agua para la agricultura y también para la minería, con un, digamos, nivel de almacenamiento que permite tener agua por 2 años, digamos, hasta 2 años en tiempos de sequía, ¿no? Este es un sistema hídrico que va a beneficiar, por ejemplo, a más de 6.500 agricultores, ¿no? Otro proyecto importante que también ha recibido, digamos, un premio ha sido también en el rubro de minería el proyecto de papa biofortificada, que es una alternativa para combatir la anemia, por ejemplo, en la región de La Libertad, ¿no? Esto fue presentado por la compañía minera Poderosa, ¿no? Entonces, esto es una dinámica interesante que además muestra el trabajo articulado que tienen diferentes sectores, ¿no? Tiene el propósito, como mencionaba, de combatir la anemia en niños y bebés menores de 36 meses, ¿no? Así como en gestantes de la zona, ¿no? Entonces, estos son, por ejemplo, claros ejemplos de dos de los principales proyectos y otros proyectos importantes en el rubro de energía, por ejemplo, han sido el proyecto que ha presentado la empresa Red de Energía de Perú, que tiene que ver con el tema de educación, ¿no? El proyecto Profesores Digitales, por ejemplo, que es una muestra clarísima de cómo se puede
contribuir al compromiso de profesionales experimentados para contribuir sus conocimientos en el entorno donde operan, ¿no? Y otros proyectos en el mismo campo de educación, también en el sector energético. Es un proyecto que tiene que ver con el fortalecimiento educativo, tecnológico, a través de un robot, ¿no? que diseñó la empresa Calpa Generación, justamente para promover y facilitar la educación, especialmente en estos tiempos tan difíciles de atender de manera física, ¿no? Entonces, estos son, digamos, algunos de los principales proyectos que han tenido la mayor calificación y que, como señalaba, pues es una muestra de que efectivamente hay mucha contribución que el sector minero energético está generando en sus zonas de influencia, ¿no? Bien interesante, sobre todo porque esto de una u otra manera permite, ¿no?, conocer de qué manera se puede hacer un trabajo, ¿no?, cohesionado, ¿no?, entre las empresas, las comunidades, y además se derriban mitos, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la sostenibilidad entre agricultura y minería, ¿no? El ejemplo que usted acaba de mencionar, el caso de Quellaveco, y podemos mencionar un sinnúmero de casos en el país que sí es posible, ¿no?, articular, ¿no?, desarrollo en minería y desarrollo en agricultura, con generación de empleo a la par, ¿no? Claro, y además que son proyectos que, fíjate, que son desarrollados en las zonas de influencia, ¿no? Uno en Moquegua, hay otro proyecto que, por ejemplo, ha ganado en Arequipa, ¿no?, de la empresa Cummins, que tiene que ver mucho con el cuidado del medio ambiente, el otro proyecto en La Libertad, el proyecto del robot en la zona de Huancavelica, ¿no?, el robot educativo. Entonces, te vas dando cuenta que efectivamente la contribución es totalmente espacial, digamos, a lo largo de todo el territorio nacional, ¿no? Permítame tocarle otro tema. Usted ha sido viceministro de Energía, ¿no? Y en esa perspectiva, ayer el presidente de la República estuvo en Huancavelica, ¿no?, acompañado del gobernador regional, el señor Maciste Díaz, ¿no? El presidente mostraba una preocupación, ¿no? Uno es la brecha en cuanto a electrificación rural, ¿no?, que es uno de los grandes desafíos que tiene el país, ¿no? En esa perspectiva, usted que conoce muy bien el tema, ¿cuál cree usted que son estos retos que se tienen que asumir en el desarrollo minero energético en el año 2022, ¿no? Sobre todo en este tema de cierre de brechas, ¿no? Sí, mira, un tema importante es que en realidad el sector energético ha crecido de manera muy sostenible, ¿no? Han habido muchas inversiones, casi alrededor, digamos, en todo este periodo de desarrollo de cerca de 24.000 millones de dólares en inversiones en infraestructura de generación, transmisión, distribución, y hoy el Perú cuenta en lo que denominamos el sistema interconectado, que principalmente llega en la costa y en la sierra y gran parte, digamos, de la selva. La infraestructura se ha triplicado, ¿no? Y tenemos una matriz eléctrica, digamos, de calidad comparada con lo que tienen otros países, ¿no? Nosotros producimos electricidad en base a agua, en base a sol, en base a viento y en base a gas natural. Es un recurso que, como todos sabemos, el Perú posee, y además a precios competitivos, ¿no? Eso hace, pues, que la estructura, digamos, de precios que en general se tiene en el país es bastante competitiva porque obedece a esta calidad de generación, ¿no? Eso cuando lo comparas, por ejemplo, con otros países donde tienes inclusive combustibles fósiles en su utilización y que son de mayor costo, ¿no? No obstante, como tú lo mencionas, hay todavía un trabajo que hacer, a pesar que el nivel de cobertura que tiene el país ha ido creciendo en los últimos años de manera muy sostenible, pero obviamente las zonas más alejadas todavía no están cubiertas, ¿no? Entonces ahí hay que hacer un trabajo importante. Creo que hay conceptos modernos, por ejemplo, para lograr electrificar esas zonas, porque no siempre se puede llegar a todos los accesos con redes eléctricas, ¿no? Hay, digamos, generación en sistemas aislados, hay que aprovechar los recursos naturales, hay que generar mini redes eléctricas para, por ejemplo, expandir ese concepto, en lugar de poner un panel solar en cada casa, porque cuando uno hace eso, en la casa, si en ese momento no utilizan electricidad, se desperdicia la energía generada por el panel, ¿no? Entonces, lo que se utilizan en otros países, especialmente en zonas rurales, es hacer una microgeneración centralizada
y con pequeñas redes llegar a cada casa, ¿no? Cosa que así todos se benefician de manera mucho más eficiente, ¿no? Y lo otro que creo que es importante es que todavía tenemos una zona en la selva que está súper aislada del sistema interconectado. O sea, todo este beneficio que mencionaba de la calidad de nuestro sistema eléctrico no llega, por ejemplo, a la zona de Iquitos, porque está aislada del sistema eléctrico, ¿no? Entonces, pero ahí, digamos, hay posibilidad de desarrollar mucha energía renovable y creo que esa es la zona que hay que atender de manera inmediata con procesos competitivos que permitan el desarrollo de infraestructura en el más breve alcance, porque no es posible, digamos, que en nuestra selva la energía eléctrica se base en combustibles fósiles, en lo que es el pulmón justamente del cambio climático y de la reducción de emisiones que todos queremos también tener en un país como el Perú, ¿no? Otro tema en agenda y que el gobierno le está poniendo bastante énfasis, ¿no? El presidente de la República, Pedro Castillo, siempre lo remarca, ¿no? El tema de la masificación del gas natural, ¿no? Entonces, ¿estamos en condiciones de impulsar esta masificación? ¿Qué nos falta? ¿Qué es lo que se tendría que hacer en todo caso? Sí, mira, muy buena pregunta. En realidad, si nosotros vemos la contribución del gas natural que le ha dado al Perú desde el año 2004, que empezó a operar el gas de Camisea, ha sido muy relevante, más de 100.000 millones especialmente, y casi de eso, cerca de 80.000 solamente en el sector energético, porque hemos dejado de usar diésel que antes utilizábamos para generación eléctrica, usamos gas natural, perdón, y eso también ha permitido que efectivamente en la zona donde llega el gasoducto, que es en la zona de Lima y en la zona de Ica, hay un desarrollo importante de la distribución del gas natural y sus otros usos como el vehicular y otras industrias, ¿no? Pero eso no ha sucedido, digamos, en provincias, ¿no? Porque justamente no tenemos infraestructura de transporte. Entonces, aquí hay un reto enorme, se tiene que hacer necesariamente una infraestructura que permita llevar el gas hasta el sur del país, ¿no? Y esa infraestructura de transporte es la única que permite masificar en términos reales, ¿no? Porque masificación no se puede hacer con transportes virtuales, con camión, no, eso no es sostenible en el tiempo y se va a alcanzar muy pocas familias, ¿no? La idea es tener una infraestructura de transporte que permita llevar la energía al sur y que además permita, por ejemplo, más desarrollo de generación eléctrica y al mismo tiempo eso va a permitir, porque el generador eléctrico es el driver justamente para sostener toda esa infraestructura que se requiere para llevar el gas hasta otras regiones, ¿no? Y una vez con eso uno puede desarrollar la distribución del gas, que el gas llegue a las casas, que el gas llegue al sector vehicular, a las industrias, porque no es posible que haya una diferencia enorme de precios, porque no es lo mismo transportar el gas por camiones, etcétera, que en gasoductos, ¿no? Entonces puedes encontrar una diferencia de precios entre una empresa que quiere utilizar el gas en el sur comparado con el centro del país, ¿no? De la única forma que naturalmente los precios sean equivalentes es que también hay, así como hay una infraestructura que permite que el gas de Camisea llegue a Lima, tiene que haber otra infraestructura que permita que el gas llegue al sur de manera definitiva, ¿no? Y esta es una tarea que tiene que asumirla el gobierno como tal, ¿no? Sí, obviamente hay que establecer las políticas y los mecanismos de incentivos para que el sector privado obviamente participe de los procesos en competencia y pueda pues plantear la alternativa de menor costo para su implementación, ¿no? Hace 2 semanas usted participaba en una conferencia justamente a propósito de los premios Proactivos 2021, ¿no? Y en los jueves mineros que organiza el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Usted le ponía mucho énfasis al tema del hidrógeno verde, ¿no? Porque usted es presidente justamente de la Asociación Peruana de Hidrógeno H2 Perú, ¿no? ¿Cómo se está trabajando? ¿Cómo está trabajando la industria minera, ¿no? ¿Cuál es el uso, cuál es la importancia de lo que se conoce como el hidrógeno verde? Mira, el hidrógeno en realidad es, podríamos decir, es el combustible del futuro, pero no del futuro lejano, es del futuro de aquí a unos pocos años, ¿no? Porque cada vez más en muchos países están, digamos, desarrollando todo lo necesario para que genere la industria del hidrógeno, ¿no? Y me explico, la idea del hidrógeno es que es el único driver que va a permitir no solamente descarbonizar, digamos,
otros sectores que no solamente el sector eléctrico, sino el sector minero, el sector industrial, la acería, la producción de cemento, la producción de fertilizantes, etcétera, ¿no? Todo eso se puede hacer con lo que le denominamos el hidrógeno verde. Y el hidrógeno verde, inclusive la producción de combustibles sintéticos, ¿no? Hoy se utiliza un hidrógeno que proviene de combustibles fósiles, pero la idea es que en todas estas aplicaciones se utilice el hidrógeno verde, que es libre de emisiones, no genera emisiones, no genera impacto en el medio ambiente, no incrementa los gases por efecto invernadero, y por el contrario, hace que los países puedan reducir sus emisiones y que el calentamiento global pues no pueda seguir creciendo y generando los perjuicios que cada vez lo vemos con mayor cercanía, ¿no? Entonces, el hidrógeno verde se produce a partir de la inyección de energía eléctrica en el agua para separar el oxígeno del hidrógeno. Y una vez separado, ya el hidrógeno se utiliza en todas estas aplicaciones que he mencionado. Pero la energía eléctrica que va a ingresar, digamos, o que se utiliza para este proceso de electrólisis en el agua, tiene que ser generado con energías renovables, ¿no? Entonces, si la energía eléctrica la produces con energías renovables, sin emisiones, produces hidrógeno sin emisiones, utilizas el hidrógeno en las diferentes aplicaciones sin emisiones, entonces tienes pues toda la cadena de desarrollo sin emisiones y puedes alcanzar rápidamente todos los compromisos globales, ¿ya? El Perú tiene la ventaja de que tiene muchas fuentes para producir energía eléctrica con fuentes renovables. Tenemos una capacidad casi identificada de más de 100.000 megavatios para un mercado que hoy día es de 7.000. Entonces el Perú puede constituirse en un productor de hidrógeno verde para atender las necesidades locales del país e inclusive ser un exportador de los excedentes, porque muchos países van a necesitar comprar en el futuro hidrógeno verde porque no tienen cómo producir el hidrógeno verde que el Perú sí lo va a tener. Entonces eso va a generar toda una industria, digamos, nueva, que puede ser inclusive mayor al beneficio que hasta ahora ha generado el gas natural, en nuestra opinión. Entonces, por eso que H2 Perú se constituye como una asociación sin fines de lucro, en la cual estamos trabajando justamente y mostrando todos estos desarrollos que se hacen a nivel mundial para mostrar los beneficios del hidrógeno y también proponer estrategias de desarrollo, como muchos países ya lo han hecho. Estamos en una carrera donde estamos rezagados y rápidamente tenemos que ponernos al día para que el Perú entre en las grandes ligas del desarrollo del hidrógeno para beneficio, lógicamente, del país, ¿no? Don Daniel Camas, ha sido un gusto conversar con usted, le agradezco la gentileza que ha tenido con RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable, que tenga buen día. Muchas gracias y gracias a ustedes, ¿eh? Hasta pronto. Somos RCR, Red de Comunicación Regional. Momento de hacer una pausa. Regresamos en unos instantes. Ya regresamos con Enlace Regional.